cuento un poco de por qué estoy haciendo esto. Les cuento, yo tengo una pequeña empresa de modelamiento predictivo y hacemos modelos para distintas empresas, pero entre ellas estamos desarrollando un par de modelos sin objetivo de lucro. Y uno de esos es los que estamos haciendo, que está en desarrollo y debería estar listo ya para el próximo año, y donde salieron hartas preguntas éticas, que estamos en el proceso de desarrollar un modelo de identificación de problemas de la columna, ¿ya? Entonces, la idea es bastante simple. En Chile, para que a alguien le hagan tratamiento a la columna, y si es que está cubierto por el auge, tiene que decretarlo un traumatólogo, no lo puede hacer un médico general, ¿ya? El médico general te manda a hacer la radiografía, pero el traumatólogo tiene que tiene que dar el diagnóstico final, ¿ya? Entonces, hay un problema ahí en el sistema que tiene que ver con el acceso, porque no hay traumatólogos especializados en distintos problemas de la columna en todos lados en Chile. En nuestro país es muy grande. Entonces, hay médicos generales en todos lados, pero no hay traumatólogo en todos lados, ¿sí? Entonces, uno de los temas que surge con eso es, y lo que pensamos es, cómo se puede apoyar con el proceso de generar este diagnóstico. Y ahí hay ciertas delicadezas, porque uno puede pensar, no quiero pasar por encima de los médicos tampoco, ¿cierto? Ese es un tema. No solamente no quiero, sino que hay temas éticos de pasar sobre los... de poner sobre poner machine learning sobre un juicio médico, ¿ya? No es simplemente la precisión del problema, y eso también quiero que hablemos, ¿ya? Hay otras métricas con las que hay que medir, que van más allá de qué tan preciso es el modelo, que uno tiene que considerar, ¿ya? O sea, al final ¿a qué voy con esto? Al final el contexto es importante, porque no solamente un modelo que tenga buena precisión va a ser un buen modelo, ¿ya? Se tiene que adecuar al contexto en el que estamos hablando. Entonces, les voy a hablar un par de casos de éxito donde han funcionado modelos de Machine Learning aplicados en medicina. Les voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo nosotros. Y un caso donde definitivamente no ha funcionado. De hecho, produjo muchas consecuencias negativas, para que vean el cuidado que tienen que tener con el impacto, ¿ya? Entonces, se mueve así. Por ejemplo, algo que se está desarrollando en África es prevención de epidemias, ¿ya? No recuerdo cómo se llama la empresa que lo hizo, pero básicamente lo que se estaba haciendo era detectar, relacionar lo que se habla en los diarios con epidemias. O sea, por ejemplo, si un diario local, porque imagínense, África es un continente enorme, ¿cierto? Entonces, en una ciudad pequeña se empezaba a hablar más de una enfermedad, y ellos detectaban cuando diarios de localidades cercanas empezaban a hablar de lo mismo. Entonces se podía, antes de que se supiera que había una epidemia, empezar a descubrir patrones que la gente no alcanzaba a ver antes de que ocurriera. Entonces se podían levantar alertas para hacer algo, ¿ya? Y quiero que mantengan esto en la mente, porque hay algo muy importante sobre todas las aplicaciones donde efectivamente hay consecuencias positivas, que tienen todas algo en común, ¿ya? Y las que tienen consecuencias negativas también tienen algo en común. Rusia hizo, creo que lo terminó este año, RAD-IO, que está libre, pueden buscarlo, es para detección de cáncer, ¿ya? Mediante imágenes. Entonces, uno puede contribuir a esto, y en realidad es parecido a lo que nosotros queremos hacer con la columna, pero esto es para detectar cáncer en etapas tempranas. Y después voy a volver sobre este tema, porque no es solamente detectar cáncer, uno tiene que tener mucho cuidado con los costos asociados. Partamos con una pregunta bien simple: ¿qué es lo que pasa si alguien, y piénsenlo, cuando uno dice una clasificación, el costo asociado es importante, porque si yo le digo a alguien, oye, tienes cáncer, y no lo tienes, ¿de quién es la responsabilidad cuando hay una máquina la que está diciendo lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Quién toma la responsabilidad sobre eso? ¿Lo toma la responsabilidad del Estado? El Estado dice, oye, este es un problema, lo toma la responsabilidad del desarrollador. ¿De quién es la culpa?
cómo se hace, cómo se puede apoyar eso. Pero aún así, hay ciertos beneficios, ¿cierto? Porque si bajan los costos médicos, la medicina tiene mayor acceso a todo. Entonces, hay una cosa por otra que hay que tener en cuenta, ¿sí? Art Medical, que si no me creo que esto lo hizo IBM, si no me equivoco, que son monitores inteligentes para salas de espera, que se descubrió en varios estudios que las enfermedades que se generaban, mayor parte de enfermedades que se generaban cuando la gente iba al médico, porque estaban lleno de personas resfriados, personas que tienen un montón de otras cosas, entonces esperando media hora con un niño tosiéndote en la cara, bueno, una cierta cantidad de tiempo, se te va, tus síntomas van a... Llegaste porque te dolía la rodilla y te fuiste con tuberculosis. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron estos chicos fue generar distintos sensores en el ambiente y tomaron los datos de las personas que iban llegando y para ver el nivel de riesgo asociado en una sala de espera en cualquier momento, en tiempo real. Entonces, ¿qué permite eso? Permite generar control. ¿Sí? Si tienes control en tiempo real, si sabes cuándo se van a levantar las alertas, puedes decir, ya, acá hay un problema. Y en el momento que hay problema, hacer algo al respecto. ¿Cierto? O generar políticas asociadas que tienen que ver con la medición. ¿Ya? Y IBM, que esto dicen que lo hicieron, acá yo tengo mis serias dudas, pero se supone que es un proyecto exitoso. Les recomiendo que lo investiguen, pero que básicamente está prediciendo la psicosis mediante sensores en la cabeza, puede detectar la psicosis en etapas tempranas. Y en las enfermedades psiquiátricas es bien importante ese tema, porque en el momento que descubres es mucho más fácil tratarlo. O sea, si es que te descubren un mes después de que empezaron a aparecer estos síntomas, es muy distinto que si te lo descubren un año después. Mucho más fácil revertir el proceso o generar algo asociado. ¿Ya? Estos son proyectos exitosos. Y hay algo que tienen en común, que la máquina no toma la decisión sola. Eso es algo que todos estos tienen en común, incluyendo el tema del cáncer. Y ahí voy a detenerme al tema de lo que nosotros queremos hacer y que estamos desarrollando ahora para la columna. Para desarrollar lo que estamos haciendo de predicción de problema de la columna, de identificación, más bien dicho, de problema de la columna, nos hemos reunido constantemente con equipos de médicos y uno de los aprendizajes que tuvimos es el aprendizaje de... Ahora voy a hablar de esto. Uno de los aprendizajes que tuvimos es que es distinto el diagnóstico de enfermedad con el diagnóstico clínico. Hay una diferencia. Entonces, me lo explicaban con el siguiente ejemplo. Supongamos que llegan dos niños con escoliosis. Y hay uno que tiene una ligera curvatura. Ya, para los que no saben que la escoliosis es curvatura en la espalda. Hay distintos grados de curvatura y lo cubre el auge. Entonces, es en el primero que nosotros nos estamos enfocando. Y no solo eso, sino que hay un gran porcentaje de la población que tiene escoliosis, ¿sí? O ha tenido escoliosis y se ha tratado al respecto. Entonces es un problema país, es importante. Y los tratamientos no son baratos. Y empeoran en el tiempo. Entonces, supongamos que llegan dos niños a identificar su tema de la escoliosis y hay uno que tiene una ligera curvatura en la espalda y otro tiene un tallarín en la espalda, ¿ya? Pero el que tiene una ligera curvatura tiene muchos menos problemas para vivir. Eso es lo que uno esperaría, pero no siempre es así. Hay veces que el cuerpo se adapta de tal manera que algo que uno podría esperar que fuera mucho peor no lo es tanto. O sea, alguien que podría tener la espalda de manera muy entrampada no le afecta tanto para su día a día. A lo mejor se adaptó, ya está acostumbrado. ¿Sí? La operación, no sé si la conocen, pero la operación de columna lo que te hacen básicamente es ponerte fierrito en toda la columna y te la dejan fija. Entonces, si te dejan fija la columna,
Mira, les voy a hacer un pequeño ejercicio. Miren a la persona del lado suyo. ¿Movieron la columna? ¿Lo sintieron? No, sí, movieron la columna, porque si no, hubieran hecho esto. Hubieran hecho esto. No hicieron esto, ¿cierto? Uno en el día a día mueve la columna todo el tiempo, pero no se da cuenta. ¿Sí? Entonces, el costo asociado a operarse la columna a personas que pueden tener una curvatura pequeña es muy alto y la gente no lo percibe. ¿Sí? O sea, no es solamente el diagnóstico de decir, ya efectivamente esta persona tiene problema en la espalda, pero si reemplazamos los médicos con modelos de machine learning automatizados inmediatamente, ¿qué es el riesgo que podemos? Que digamos que gente se opera que a lo mejor a su vida no le afecta tanto y podemos afectarlo de mala manera. ¿Sí? A lo mejor hay otros casos donde para otras personas que puede ser que tengan curvaduras menores, su dolor por otros casos, por otras condiciones, es mucho peor. ¿Sí? Entonces, los tratamientos son distintos. Entonces, el diagnóstico clínico sigue siendo relevante. Entonces, de la forma que nosotros queremos aportar para esto, es que la identificación sea para acelerar el proceso. ¿Ya? Porque si es que hay alguien que está fuera de Santiago y tiene que tener el diagnóstico ¿cómo se llama esto? Del traumatólogo, tiene que viajar a Santiago o a una clínica que está fuera de su región para que lo vea un traumatólogo. Pero si están preevaluados todas las radiografías, se vuelve mucho más fácil porque el traumatólogo lo recibe de manera centralizada, ve cuáles son las más graves, ¿sí? Y efectivamente después con el diagnóstico clínico puede decir ya, enfoquémonos en estos casos. ¿Sí? Y eso reduce mucho los tiempos. O sea, a eso es lo que nosotros estamos apuntando. No tanto al tema de reemplazar los médicos. ¿Ya? Y voy a dar un caso donde las cosas no han andado bien. Dice, ¿qué pasa cuando un algoritmo te corta tu salud? ¿Ya? Esta señora lo que pasó es que como su caso era excepcional, su enfermedad la tenían pocas personas en el mundo, no había suficiente data para clasificarla como riesgosa y en ese sentido siguieran pagándole sus beneficios de salud. ¿Sí? Generaron un modelo de Machine Learning para decir a quién tenemos que mantener pagándoles. ¿Ya? Pero si la enfermedad era demasiado rara, ¿qué es lo que qué es lo que va a tender a pasar? Que el modelo va a estar siempre sesgado hacia los casos más generales. Y como va a estar sesgado a los casos más generales, ni siquiera los casos más generales, sino a los casos que aparecieron en la data. ¿Sí? Porque puede ser que la data también esté sesgada, dependiendo de la herramienta que se ocupó para levantar esa data. ¿Sí? Entonces, si a esta señora en específico su caso no aparecía, ¿ya? Entonces, no tenía cómo ver eso, no siquiera podía salir de la casa y le cortaron el servicio de salud. ¿Sí? Y después cuando terminemos vamos a volver a hablar específicamente del tema de éticas porque hay muchos casos sobre esto. Donde acá el problema, si se fijan, está relacionado con lo que decía en un principio, donde el problema fue que la data, o sea, que el modelo tomó la decisión sin un apoyo humano, ¿sí? Se favoreció la automatización más que el criterio de alguien que está efectivamente en el lugar. ¿Ya? Entonces, eso se los dejo como un pequeño bichito para que pasemos al taller. Después vamos a volver al tema de ética cerrando el taller. ¿Ya? Entonces, hoy día, eso. O sea, eso con respecto a la charla y vamos al taller. ¿Les parece? ¿Vamos a hacer preguntas ahora o después? Pregunte nomás. Me gustaría saber cuánto tiempo se demora lo que tú dijiste, normalmente en que llegue a hacerse un tratamiento en años de traumatología, y cuánto tú estimas que ustedes se van a demorar con su modelo. Pero es que nosotros no vamos a hacer el tratamiento. No, pero el diagnóstico, o sea, ¿cuánto aportas? Tú dijiste con nuestro modelo vamos a acortar los plazos. Mira, fíjate, por ejemplo, es que depende del caso a caso, porque depende, por ejemplo, si tenía alguien que está en Punta Arenas y va a hacerse la radiografía, tiene que volver con la radiografía y después tiene que
mandarla al hospital asociado y depende de nuevo de caso a caso porque hay familias que dicen ya vamos de inmediatamente y van al otro día y se pegan el viaje. Pero hay mucha gente que no puede hacer eso. ¿Sí? Entonces nosotros apuntamos de que haya un sistema centralizado para que sea el tiempo cero, básicamente. ¿Sí? Y actualmente, pero ¿tienes datos de información cuánto nos demoramos a nivel país en tener ese diagnóstico? No, ¿Para entrar en ese proceso? no, y de hecho no existe la data de cuánto está. Pero definitivamente esto va a ser menos porque va a ser instantáneo. ¿Sí? O sea, no tienes que mover a la gente, se tiene que mover solamente la radiografía. Entonces, a menos que la gente se pueda teletransportar, va a ser siempre más rápido que eso. ¿Sí? Consulta, ¿tú quieres un sistema que centralice y compartir los exámenes, ¿cierto? Cualquier diagnóstico. No exactamente, sino básicamente porque también hay un tema, hay también otro tema de que no debería poder cualquier persona ver eso, ¿cierto? Actualmente, de la manera que se maneja, es que, o sea, por ley de la manera que se maneja, es que los hospitales tienen como clínicas asociadas a las que tienen que transferir estos diagnósticos, ¿sí? O sea, por ejemplo, existe un hospital que no tiene el profesional adecuado, bueno, tiene que transferirlo a otra clínica que sí lo tiene, que se ve por cercanía, ¿sí? Se ve por cercanía. Entonces, ¿cuál es el tema también? Que si es que los criterios de las personas que están ahí, ponte que puede tener 1 o 2 traumatólogos, ¿a dónde lo derivaron? ¿Sí? Es súper distinto que si juntas a todos los especialistas del tema, ¿sí? Y se reparten la carga. Y también tiene criterios distintos, ¿sí? Y también existen niveles en la clasificación. No es lo mismo, por ejemplo, que alguien que recién salió de medicina y que te diga que tiene tal cosa, o alguien que está muy especializado en ese tema. ¿Sí? Entonces nosotros apuntamos a que el pipeline de información llegue a que los casos en específico lleguen a quienes tienen que llegar. ¿Sí? Oye, por ejemplo, de un caso real, pero Sí. en la... Yo tratando de conseguir datos para el proyecto que tenemos que hacer, Ajá. llegué a unos contactos que, por ejemplo, pasa eso en el sistema de salud que está en Recoleta. Claro. Esas clínicas están ahí, por ejemplo, tienen la unidad de emergencia o del día a día, y lo que hacen es perder mucho tiempo en doctores generales. Entonces, hay muy pocos especialistas, entonces el tiempo de tratamiento, como tú decías, llega el momento en que podemos haber ahorrado un montón de HH y un montón de tiempo en derivarlo inmediatamente hacia un especialista, pero teniendo un pipeline, como tú decías, ya más organizado. Y eso no existe ahora en el sistema No público. no existe para nada. Y de nuevo hay que tener un cuidado de esto, de que sea más para facilitarle a la gente que está haciendo esto, que decirle, no, tu trabajo ya no va a ser. Porque también uno tiene que pensar de los mismos médicos generales, ellos no es que ellos no quieran diagnosticar este tema, sino que no es su estudio eso, ¿cierto? Entonces la idea es que le llegue a quienes debería llegarle ese tema. ¿Sí? Entonces, es una mezcla. Lo que quiero que vemos con esto, en primera instancia, es que cualquier modelo que hagan no puede ser aislado matemáticamente, ¿sí? Tiene que ser puesto en el contexto del problema que se está viendo, ¿sí? ¿Estamos? Después, de todas maneras, podemos seguir hablando de esto porque es un tema que a mí me encanta. ¿Sí? Ya, ¿estamos listos para empezar? En el Git lo que ustedes deberían tener es el link al proyecto, ¿ya? Entonces, si le hacen link al proyecto, le dan en clonar, ¿ya? Sí. La página no, por favor. Sí, está obligado el... Yo público. A ver. Qué raro porque el... ¿Cómo se llama? Porque tú pudiste, ¿cierto? Porque Adrián pudo, entonces no sé. Es que la reta se puso Ah, ya, ok. ella o público. Ya, aquí este ya estaba público también. Este proyecto, el que yo le había puesto, lo había dejado público. Es que es el link que yo les mandé. Ese link está público. Está en el... ¿Qué parte del... Es que
eso lo subieron al Git. Yo les mandé el link de esto. Y este está público. Sí. Entonces, en este mismo link, ustedes le ponen clone y ya está. No es este mismo. Ah, perfecto. Quedó asociado a su cuenta. Ah, claro. Entonces, ese hay que hacerlo público. Ahí lo tengo en la tarea. Ah, ya, perfecto. Ya. Si no, lo que ustedes hacen, les voy a dar. Si no le funciona ese, porque parece que ahí está el de la LODE, métanse al mío, que es el mismo link en realidad. Control más. Este, si quieren, lo anotan ahí, le ponen clonar y ya está. Ese está público, así que. Y ahora está en el GitHub, ese link. Me perdió el mouse. ¿Cuál hay que probar primero? Todavía no corre nada, vamos a ir viéndolo todo al mismo tiempo y ahí les voy a explicar el contexto. No, pero ¿cuál habla? Ah, abran el Rossmann. El que dice Rossmann es el primero que vamos a ver. ¿Ya? O sea, hoy día vamos a ver dos cosas. Esto es un mix de temas porque vamos a partir con ventas de tienda y después vamos a identificar animalitos. Para terminar feliz. Hablamos de cosas feas, entonces ahora vamos a terminar identificando gatos, perritos. ¿Sí? Van a poder poner fotos de sus animales si es que tienen algún animalito, así que para un poquito de azúcar al corazón. Entonces yo quiero que vean el Rossmann, ¿ya? Entonces les voy a dar un poco de contexto para que no lleguemos y... porque no solamente de modelos vivimos aquí, ¿ya? Supongo ya todos conocen Kaggle, ¿cierto? ¿Ya les han hablado de esto? Sí. Ya, para los que no están enterados, es un sitio donde no solamente la gente comparte notebooks de cómo realiza predicciones, es una muy buena herramienta para aprender, se las recomiendo. No solamente eso, sino también hay competencias, ¿sí? Entonces, las competencias, para lo que servían era para generar... Mira, y todavía hay una abierta para esta de nuevo, para Rosa. $25.000. Están hechas para también uno ir mejorando y ver qué tan lejos está de la gente que está en el top de esto, ¿sí? Y tiene una cierta ventaja estudiar desde acá, porque en general cuando uno ve los papers, la hace un equipo y uno no sabe si realmente con esa técnica se puede llegar realmente a lo mejor del arte, ¿cierto? Pero acá cuando tienes mucha gente compitiendo, sabes que hay algo detrás, ¿sí? Y hay un blog de Kaggle donde los ganadores comparten muchas veces las técnicas que utilizaron para llegar a los primeros lugares. Se los recomiendo completamente. Entonces, este caso es un caso muy típico que es predicción de monto de venta. ¿Ya? Entonces tenemos una tabla de venta, de hecho se va a la data. Un train store, acá dice, a ver, train. Entonces tenemos, fíjense, el día de la semana, la tienda, la fecha. No tenemos tanto dato pareciera, ¿cierto? Si hay promoción, si hay vacaciones, etc. ¿Ya? Pareciera que no tenemos tanta data.
pero, qué penita porque no tenemos tantas columnas, pero acá, en esta competencia en específico, se daba la oportunidad que las personas pusieran data externa, ¿ya? Entonces toda esa data externa se uniera en un dataset un poquito más grueso, ¿ya? Entonces, en la data que nosotros tenemos, si es que van al proyecto, van a ver una carpeta que dice data. Y esa tiene muchas cosas, así que no voy a quedar tanto pegado, pero entre eso, ahí tenemos los animales, los animalitos. No me muestra todos los archivos, pero acá tenemos... ya. Hay información de las tiendas, además hay información del clima para ver si afectó las ventas, o sea, en tal día la gente fue a comprar menos porque estaba lloviendo, ¿sí? Eso también puede ayudar a predecir un poquito mejor, ¿ya? Entonces la primera parte de nuestro notebook va a tratarse, y eso lo vamos a saltar porque específicamente no es del core de lo que tenemos que hacer, pero trata de... oh, estoy viendo súper mal esto, un momento. Ahí. Trata... La primera parte del notebook trata solamente del procesamiento de la data, solamente de eso, ¿ya? Y no tengo que configurar la máquina, después la voy a configurar. No, quiero que nos fijemos en lo siguiente, entonces, ustedes cuando tengan más un tiempo en la casa, con calma, vean todas las transformaciones de datos que se hicieron, porque estas son transformaciones típicas que se utilizan en un proyecto analítico. Y son muy importantes. Y hay un par donde yo me quiero quedar detenido que no tienen que ver tanto con el entrenamiento de la red neuronal, sino de cómo uno arma un problema. Y es en la parte de... ¿Dónde está? Acá está. Esto es bien importante. Ya. Cuando uno entrena un modelo, ya sea con una red neuronal, ya sea con un bosque, ya sea con una regresión lineal, cualquier tipo de modelo que ustedes entrenen en su vida va a tener ciertas características que van a estar dadas por los supuestos que tiene el modelo, ¿ya? O sea, el modelo va a asumir que la data se comporta de cierta manera. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, ¿cierto? Entonces, dos modelos van a observar, imagínense que fueran dos personas distintas, que tienen experiencia, cada modelo es una persona distinta, que tiene experiencias distintas, que ve la vida de manera distinta, ¿sí? Entonces, cada modelo va a sacar conclusiones distintas, ¿ya? Y hay cosas que los modelos no van a poder observar. En específico, cuando estamos hablando de data temporal, hay algo que se suele hacer y es que es muy buen ejemplo de creación de variables. Supongo que ustedes ya pasaron por una parte de creación de variables, pero es bueno recalcarlo porque lo que hace la diferencia... Dígame, señorita. En la segunda línea, en la segunda celda, me da un error aquí, cuando está importando la librería. ¿Dónde? Allí en esa. Ah, sí, tienen que acá estar corriendo, el kernel tiene que ser el 3.6 y con eso no deberían tener problemas, ¿ya? Hay que mover esto, creo que usa la librería antigua, que lo corrí con el 3.6 andaba bien, pero ¿sí? Sí, al menos ahí no tuve... ¿Lo corriste completo? Sí. O sea, con la 3.6 lo corrí completo cuando hice esto y no tuve problemas, para esta al menos, ¿sí? Entonces, no sé. Pero después vemos, si quieren, el tema de si es que tienen algún error, pero quiero que nos fijemos un poquito en esto, ¿ya? Como les decía, cuando alguien está avanzando en data temporal, hay información que el modelo, por mejor que sea su modelo, no va a poder observarlo, ¿ya? Que tenga la red neuronal más poderosa del universo, ¿ya? O podría observarlo, pero necesitaría mucha más data. Que son, por ejemplo, ¿cómo le digo a mi modelo que el 31 de diciembre
estamos cerca de que paguen. O sea, estamos cerca de Año Nuevo. O el 31 de cada mes estamos cerca de que paguen. ¿Sí? Y que eso efectivamente tiene un cambio en la forma de las compras. Y todos lo sabemos. Eso es información que nosotros tenemos como personas. ¿Sí? ¿Cómo le digo eso? Y básicamente colocando la categoría. Es final de mes, es inicio de mes. Estamos terminando el primer cuarto, o sea, el primer trimestre, ¿sí? Y así. Esa es información que nosotros sabemos que afecta al comportamiento, pero si no le decimos explícitamente al modelo información que tenemos nosotros, el modelo no la va a encontrar. ¿Ya? Entonces, estos son detalles que ustedes tienen que tener claro, ¿ya? Entonces, cuando vayan a hacer un modelo, cualquier tipo de modelo, lo que deberían hacer es que con la data que tienen es qué sé como persona que afecta al resultado y cómo puedo decirle al modelo que esa información está presente. ¿Ya? ¿Cómo le comunico a mi modelo que por ejemplo, en este caso es bien claro que estoy en un día de la semana? Bueno, marquemos en la fecha todos los días de la semana como algo distinto, ¿sí? Pongamos una categoría de que esto es un día dentro de la semana, ¿sí? Marquémoslo. Hagamos una diferencia dentro de esto. Y existen otro tipo de cosas, ¿ya? Según la información que ustedes quieran entregarle al modelo. Pero les doy como recomendación muy muy fuerte que ustedes al inicio, cuando empiecen la modelación, se den ese trabajo. Se den el trabajo de anotar todas las cosas que ustedes tienen como supuestos y cómo podrían poner un flag que identifique y relacione ese supuesto con el resultado. O sea, si ustedes creen que el día de la que el comportamiento dentro de la semana va a ser distinto del comportamiento al fin de semana, bueno, marquemos eso como variable, porque la fecha de por sí no lo va a decir. ¿Sí? ¿Se entiende ese ejemplo? Eso es importantísimo para los casos de la vida real. Dígame. ¿Qué pasa si mi idea no refleja algo que sea bueno para el modelo? Ah, qué buena idea. Ya. Por ejemplo. ¿Lo omite? Por ejemplo. No sé. Ya, o sea, no te refieres a bueno, te refieres a relevante. Sí, No bueno como de bondad, sino de importancia. sí. Por Ya. ejemplo, yo pienso que a mí me pagan el 5 ¿Ya? al principio de mes, entonces digo que después, del 5 al 10 van a ver mayor mes, ¿sí? Porque hay más plata, Ya, que la gente perfecto. tiene más plata. Pero hay gente que tal vez le pagan a fin de mes, entonces... Ah, pero fíjate que ahí tú vas a estar perdiendo el fin de mes por omisión, pero no vas a estar añadiendo un sesgo con esa variable necesariamente, porque porque tú no estás diciendo que van a haber mayores ventas, solamente pusiste esa variable, ¿sí? Pero en realidad tú no le has dado ningún peso, no le estás diciendo si se va a activar o no, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, en el peor de los casos no va a tener importancia sobre no va a tener importancia sobre el modelo, ¿sí? Entonces, sobre eso, pero hay algo que en lo que sí tienes razón, es que muchas variables te pueden llevar a atender al sobreajuste. Y eso es algo que uno tiene que manejar. Entonces, hay que tener cuidado con el sobreajuste, y eso se maneja con algo que se llama regularización. Donde esto realmente empieza es quiero que lleguen acá recién estamos. Acá, ¿sí? Desde acá vamos a partir, ¿sí? Porque todo el otro tema es preparación de la data, de esta data que está en la competencia de Kaggle, ¿ok? Entonces, cuando estén ahí, seguimos.
unos minutitos porque los veo a todos moviendo cosas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sigo, sí o no? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Démosle nomás. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es entrenar con una muestra para ver qué está pasando con nuestra data, ¿ya? Y fijarnos en ciertas cosas. Entonces vamos a tomar una muestra de la data antes de hacer nuestro entrenamiento final. ¿Ya? Una pequeña muestra de 2000 datos. Buenísima. ¿Ya? Y fíjense sobre esto que hay fechas donde yo no voy a tener datos. Por ejemplo, el intervalo de la promoción no voy a tener Cyber Day todos los días. Entonces acá van a haber columnas donde voy a tener none. Y eso lo tengo que manejar de cierta manera. ¿Ya? Entonces esta función que dice acá, que se llama Categorify, ¿ya? Lo que va a hacer es que lo que nosotros vamos a crear con Categorify va a ser generar otra categoría para el promo interval. ¿Ya? Entonces, estas van a ser nuestras categorías que van a ser para la muestra que tomamos. Estas categorías son donde tenemos promociones. O sea, tenemos una promoción que es en febrero, mayo, agosto, noviembre. Otra promoción que es enero, abril, julio, octubre. ¿Sí? Entonces tenemos distintos tipos de promociones y eso lo va a transformar en otro tipo de variables que va a ser una variable que se va a ver como entero, ¿ya? Y vamos a tener marcado como -1 cuando no tengamos promoción, en este caso. Ahora, ¿por qué nos sirve eso? Porque así, si es que yo tengo categorizado mis promociones, ya no tengo, y tengo como -1 cuando no hay, ya no tengo que preocuparme tanto por los NA y puedo prescindir de esa variable para el entrenamiento. ¿Así bien? No voy a tener problemas por datos faltantes, porque generé una categoría para cuando no esté esa promoción. ¿Sí? Porque muchas veces uno podría decir, eliminemos las columnas donde no haya datos, ¿sí? Pero el que no haya información también me está diciendo algo, entonces a mí me gustaría mantenerlo. Entonces, en muchos casos, quitar filas que te entregan información podría ser dañino. Entonces nosotros no queremos eso. Entonces, como no queremos eso, vamos a transformarlo en categoría. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, para cuando tengamos NA, vamos a vamos a rellenar los NA. En este caso los estamos rellenando con la media, ¿ya? Con la mediana. Y uno diría, pero eso me causa problemas. ¿Sí? No estoy sesgando si es que estoy reemplazando los NA con la mediana. En general sí, pero vamos a tener un cuidado. Como nosotros estamos transformando nuestras categorías con distintos valores enteros, ¿ya? Y dándole -1 donde no hay dato, vamos a tener una columna, nuestra columna donde teníamos NA, no vamos a tener NA, ¿ya? Y vamos a tener otra columna que nos va a decir efectivamente cuándo tengamos NA. ¿Sí? Entonces, de todas maneras les vamos a estar dando al modelo la información para que pueda reaccionar cuando habían nulos. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje que quiero que se queden con esto? Es que nosotros tenemos que evitar quitarle información al modelo. ¿Ya? Si no, la transformación de variables está hecha para entregarle información al modelo, de lo que nosotros sepamos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos NA, ya, yo tengo que limpiarlo, ya, lo reemplazo con otro valor, lo reemplazo con la media, lo reemplazo con 0, no importa, pero tengo que generar a lo mejor otra columna que me diga, oye, acá tú tenías NA, márcalo. ¿Ya? Entonces ustedes no van a perder la información de que efectivamente ahí había NA. ¿Ok? Eso es importantísimo. Entonces después vamos a hacer lo mismo con toda la data. Y algo fundamental es que
que todos estos procesos se pueden resumir. Fíjense que acá le digo que voy a hacer los procesos de, voy a llenar los faltantes, voy a transformar en categorías lo que sea texto, lo que es categorías, y voy a normalizar. ¿Ya? Hay una lista de procesos que ustedes pueden hacer si es que ven la documentación, pero uno no tiene que hacerlos uno por uno, sino uno puede enlistarlos y después cuando pongamos a entrenar, se le entrega nomás y dice, prepárame la data, porque ya sé lo que voy a hacer. ¿Ya? Otra cosa que es importante es, y muy muy importante, es que tengo que identificar muy bien qué variables son categóricas y qué variables son continuas, ¿sí? Porque hay variables que parecen categóricas, pero son continuas y viceversa, ¿sí? Como decía el chavo, el agua de Jamaica que sabe a limón, pero parece tamarindo. Lo mismo pasa con las variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que hay algunas acá que son día de la semana, ¿cierto? Estas lo tenemos como categóricas, pero uno podría decir, oye, pero el día de la semana podría ser una variable continua, ¿no? Podría ser un número entre 1 y 7, ¿cierto? Pero si lo pensamos, si es que yo lo pienso como número, hay otra información que lo estoy dando, ¿cierto? Porque hay un rango que yo sé que tienen los días de la semana, no hay un día 8 de la semana, no hay una mayor cantidad, no es que hay algo que sea más semana que otra cosa, ¿cierto? O sea, es más categoría que relación de orden, ¿se entiende? Entonces, cuando hay una relación de orden, vamos a tender de pensarlo un poco más acá. Eso porque también les van a estar dando cierto mensaje, ¿sí? O también en el tema de los meses, uno también podría pensar, oye, esto a lo mejor también nos conviene verlo como variable continua, ¿no? Pero el mes tiene un cambio en específico, que es, terminó el mes 31 y pasamos a otro mes, ¿sí? Entonces, hay ciertas sutilezas de una a la otra y necesito que se fijen muy bien en eso. O también hay ciertas variables que nosotros vamos a tener marcados como 1 o 0. Entonces, esas variables tenemos que decir que son categóricas, no se pueden ver como numéricas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Ya, las ventas, fíjense que acá está como, ¿qué dice acá? Dice que está como entero, ¿ya? Y lo que pasa es que acá cuando se entrena, esto es para entrenarlo, fíjense que el tema es que cuando esto se entrena, tenemos un riesgo. ¿Cuál va a ser nuestro riesgo cuando entrenemos esto? ¿Quién me dice? Si es que esto es entero, y yo no hago nada, lo entreno nomás. ¿Qué va a pensar el modelo? ¿Entienden qué significa? ¿Cierto? Variable entera como 1, 0, 2, 3, ¿sí? El pensar que acá tengo categorías, ¿ya? Entonces, se los digo porque esto es algo, este es como error no forzado que alguien se puede equivocar y es fácil equivocarse en esto. Entonces acá, en esta parte donde dice float list, ¿qué es lo que hago con esto? Digo, mira, mi variable, el label, la variable objetivo, esto es un float. ¿Ya? Esto no lo veamos como categoría, esto es un problema de regresión. Esto, si tienen algo donde marcarlo, pónganle un circulito, un corazón, estrella, lo que sea, pero marquen esto es importante. ¿Ya? Algo que no es para todos los casos, pero es relevante en esto donde estamos hablando de montos, es que vamos a transformar en escala logarítmica la variable objetivo. ¿Cuándo debería hacer eso? Excelente pregunta, estudiante invisible. Cuando estamos haciendo modelos que son predictivos de dinero, en general les recomiendo que hagan una transformación logarítmica. ¿Ya? ¿Por qué? En general las curvas que están asociadas a dinero tienen como una cola larga, no sé si la han visto, no distribuyen normal. O sea, no es como que la torta esté igual repartida hacia arriba que hacia abajo. Eso no dice nada, pero el punto es que eso sí nos afecta para los modelos. ¿Ya? ¿Por qué? Específicamente porque la distancia del dato más grande al segundo dato es distinta que la distancia del dato 500 al dato 501. ¿Sí? O sea, yo voy a tener una distancia más grande en los datos que están más altos
que la distancia que voy a tener para los datos que están más en el centro. ¿Me siguen? O sea, los datos que están más en la mediana van a estar todos juntos y los datos que están más al final van a estar más separados. ¿Ya? Cada vez que yo vea efectos de ese estilo, conviene hacer transformaciones logarítmicas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ya, y fíjense, acá lo que estoy haciendo es, voy a hacer todos estos procedimientos antes de entrenar la data. ¿Ok? Entrenamos el modelo. Y hay dos cosas, ¿sí? ¿Alguien? ¿Qué recomiendas tú para la imputación de los valores como las dummy? ¿Qué recomiendo con respecto a qué? O sea, Si tienes valores faltantes para variables categóricas tipo dicotómicas, ¿ya? ¿cómo las imputas en ese caso? Entiendo. Lo que les decía es la imputación mientras avisen, tengan otra variable que me esté diciendo que está faltando. O sea, yo creo que al menos en lo que he visto, porque puede ser que sí haya diferencias, ¿ya? Pero de lo que he visto en mi experiencia es que mientras tengan otra columna donde efectivamente ustedes digan hay una variable faltante, no te va a pesar tanto el por qué lo reemplazas. ¿Sí? Porque de todas maneras tú le estás diciendo, porque imagínatelo como un sí entonces, el modelo va a saber si esto es faltante, entonces esta variable significa otra cosa. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, esa imputación no te debería tanto pesar. Yo creo que la imputación es mucho más importante si es que tú no tienes esa columna que te avise que ese dato faltaba. ¿Ya? pero incluyendo la columna que avisa que el dato es faltante, en general, ¿cómo lo imputarías o cuál sería el... Bueno, depende de la información que tú quieras dar, ¿sí? Entonces, supongamos que... No, depende completamente de la información que quieras dar. Supongamos que la data es de... ya. Es que siempre hay que poner la variable que está faltante, porque si no tú vas a tender a sesgar el modelo, ¿ya? Porque supongamos que pones la moda, ¿ya? Entonces si pones la moda vas a sesgarlo hacia lo que ya está pasando más, ¿cierto? Y si es que no pones la moda, pones otra cosa, vas a estar sesgándolo, pones el otro valor, el valor minoría, vas a estar sesgándolo hacia la minoría. Vas a decir que ese valor es la minoría. Yo preferiría que pusieras una tercera categoría, ¿sí? Dentro de esa misma columna. Como avisarte, ahí no tengo información. ¿Ya? O un 999. Sí, o lo que sea. Algo que esté fuera de esa misma. ¿Sí? ¿Sí? Una pequeña observación con respecto a ese tema. En Slack yo puse dos links que apuntan al tema de cómo manejar datos faltantes, dos estrategias distintas. Ahora, lo que dice César acá es una estrategia también diferente que yo no lo había escuchado, o sea, de poder poner una variable que te indica que no tienes datos. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Acá había una... Esa etiqueta que se pone, por ejemplo, si falta un dato, afecta si es una variable, o sea, una categoría, una variable categórica o continua, indiferentes. Imagínate como si tuvieras una lista de asistencia. ¿Vino o no vino esa variable? Eso. En ese caso, por ejemplo, no afectaría tener dos etiquetas, uno que diga el dato que falta es categórico y que otro que diga esto es continuo. O sea, afectaría del mismo modo. No, es que se comporta del mismo modo. ¿Sí? Ahora, yo les digo, es verdad, existen estrategias de imputación de datos y que puede ser que tengan mejor precisión con estas estrategias de imputación de datos, ¿sí? Pero yo creo, al menos esto es solamente de opinión personal, que el no sesgar el modelo es más importante que el modelo sea preciso, ¿sí? Porque el modelo uno puede tener un modelo muy preciso, pero si tiene un modelo sesgado, hay temas, ¿ya? O sea, de nuevo volvemos a lo que importa en la situación. Supongamos que yo quiero identificar fraude, ¿ya? Y soy un banco y quiero identificar los fraudes, ¿ya? Entonces, tal vez sí me interesa generar la imputación porque tal vez la gente que genera fraudes tiene un comportamiento similar entre sí. Entonces yo quiero que se comporte parecido, ¿sí?
pero tal vez estoy viendo cosas de los derechos humanos y yo no quiero catalogar a alguien con falta de información. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, es un tema. ¿Sí? Pero ahí, Sí. tú podrías tener tantas variables que identifican los municipios. Completamente. Sí. Eso no te lleva a otro problema que... El sobreajuste. Sí. Excelente, porque es justo íbamos a hablar de eso. De hecho, tener más columnas te va llevando que es más posible el sobreajuste. Miren acá, existe algo, de hecho, esto justo que tengo marcado, acá dice dropout, ¿ya? Que significa es votar. ¿Ya? Entonces, lo que uno vota acá es en el entrenamiento, uno vota activaciones. O sea, supongamos, en vez de tener una red neuronal que esté conectada, todos los nodos conectados con todo, voy a votar un porcentaje de mis nodos en el entrenamiento. ¿Y qué consecuencia tiene eso? La consecuencia inmediata es que evita el sobreajuste. ¿Sí? O sea, haciendo esto, nosotros reducimos el sobreajuste. ¿Ya? Porque hay menos caminos posibles donde lo hacer. Y donde se hace solamente en el entrenamiento. ¿Sí? ¿Voto cualquiera? ¿Se vota al azar? Se vota al azar en el entrenamiento. Tú no, pero se vota en el entrenamiento al azar, entonces tú no lo ves y entonces también no lo sesgas. ¿Sí? Eso hay, creo que no se lo subimos, pero les voy a juntar el paper asociado a esto, ¿ya? Reduce. Y esta otra técnica que también sirve, bueno, sí, tiene dos usos, porque hay uno tiene que jugar con eso, porque casi todas las técnicas que evitan que yo me sobreajuste tienen como consecuencia un problema grave. El problema grave es que yo voy a necesitar más data o más tiempo para entrenarlo. Voy a necesitar, porque si yo boté partes que me dan información a mi modelo, voy a necesitar más data para entrenarlo. Entonces yo debería reducir el tiempo para entrenarlo, y ahí es donde entra la segunda línea que dice que hay una normalización por batch. Y estuve viendo el paper antes de la clase de hoy y es interesante porque los tipos que inventaron esta normalización por batch creían que ellos creían que porque reducía la correlación entre las variables, el tiempo de entrenamiento bajaba. Y efectivamente el tiempo de entrenamiento bajaba, pero después otras personas dijeron no, lo mismo que crearon eso, de verdad descubrieron que el tiempo bajaba, pero se equivocaron en la razón de por qué bajaba. ¿Sí? Entonces, de hecho todavía no tienen claro de por qué baja el tiempo, pero la cosa es que sí lo baja. ¿Sí? Entonces, muchas veces de las cosas que se descubren tienen que ver un poquito más con la intuición que algo más matemático. ¿Sí? Entonces, a ver, tasa de entrenamiento, quiero que vayamos a otro tema. Pérdidas, ya las pérdidas bajan en un tiempo. Bueno, y acá generamos la predicción, básicamente. El resto es lo que ustedes ya conocen. ¿Ya? El error esperado anda parecido con esto al que se llega en Kaggle, no está tan lejos. Entonces, un modelo así, entrenado de esta manera, tampoco no está tan lejos de los primeros lugares de Kaggle, pero también esto tiene una trampa, de que los que habían quedado como en tercer lugar de la última competencia con ese dataset, pusieron el cómo lo hicieron y hartas de las transformaciones que ellos hicieron, y el dataset está acá. ¿Sí? Por eso les digo que pongan ojo en las transformaciones, que eso es muchas veces donde se gana de los últimos milímetros de diferencia en un buen dataset. ¿Ya? ¿Quién quiere ver animales? Ya. Sí, vamos a ver animales. Animalitos. Hay gatitos y perritos, le tenemos de todo. Le tenemos gatitos, le tenemos perritos. Denme un momento que tengo que inicializar el kernel acá. ¿Ya? Porque si no, porque lo tengo corriendo libre como el viento y esto no es tan así. Ok.
pueden conversar, ir al baño. Voy a encender la máquina y pueden estirarse. Busquen, busquen como recomendación para el mismo ejercicio, busquen fotos de animalitos en internet, ¿ya? De perros y gatos, ¿ya? Encuentren la foto que más les tingue porque la vamos a utilizar en el ejemplo. De Magallanes. Sí, es bonito. Me acordé de Isla de Perros. ¿Las descargamos? ¿Qué? ¿Las descargamos? Descárguenla porque después... y déjenla, si tienen fotitos de animales, déjenla en la carpeta donde dice data. Déjenla en la carpeta donde dice data y después les voy a decir dónde tienen que... Voy a pensar con los perros que salen en la portada. Vamos a jugar a identificar perritos y gatitos. ¿Ese es o no? Perros y gatos. Vamos a entrar en la IP. ¿Cuántas más? Este funciona súper bien, funciona súper bueno. No tenía que pegarle nunca a la mano. Estaba viendo que había Windows 10, pero había una licencia que podía usar mañana. ¿Cómo se llama el familiar? El otro día me estuvo mostrando porque él instaló como la última carpeta todavía. Y mira, se podía hacer todas las cosas con él. Entonces, claro, ¿cómo levantar el nivel de virtualización en el mismo Más las masacotas. Ya. ¿Están listos, niños? Fíjense que este Python 3.6, ¿sí? ¿Tienen todo eso? ¿Bien? Ya. Es tiempo de jugar con las mascotas. El momento esperado por todos. Entonces lo primero que vamos a hacer es algo que es bien bueno, que... A ver, voy a correrlo hasta que lleguemos. Corrió hasta acá. ¿En qué cosa más buena? Ya. El tema de Data Augmentation es re interesante porque fíjense, esta técnica se podría aplicar a otras áreas, no solamente al Computer Vision, pero no se utiliza tanto. Muchas veces, cuando uno tiene que hacer un proyecto, el conseguir la data es costoso. ¿Sí? Es costoso no en temas de tiempo, en temas de dinero, en temas de procesos. Entonces uno está meses moviéndose y tiene 100 líneas, 100 filas. Y dice, ¿qué hago? ¿Sigo con esto? ¿Ya? Entonces tenemos que hacer que aparezca más data. Y hay técnicas de data augmentation. ¿Ya? Entonces esta técnica está básicamente pensada para que vamos a ocupar el mismo perrito y el mismo perrito lo vamos a ver de distintos ángulos, ¿ya? Porque queremos replicar específicamente para el tema de Computer Vision, de replicar el cómo reconocería el ojo humano a los perritos. Fíjense que acá la transformación es que le hacemos estos perros que parecen ratones.
Pero uno lo nota y sabe que es el mismo perro, ¿cierto? Eso no me padre. Uno sabe que es el mismo perro, pero no se ha preguntado de que por qué uno conoce que es el mismo perro. ¿Sí? Tal vez no deberíamos, ¿cierto? Tal vez no deberíamos reconocerlo, pero si es que le entregamos solamente una foto del perrito a la data, la está viendo solamente en un ángulo, ¿cierto? Tenemos solamente una categorización, pero con esto ya tenemos 9 categorizaciones más de el mismo perro visto de distintos ángulos, ¿cierto? Entonces hay mayor probabilidad de que lo reconozca. De hecho, si es que se van, vaya, aprietan acá Doc Get Transforms. Acá está, yo quiero que vayamos a Show. Muéstrame esto. Y había como una... Miren mis gatitos. Veamos la lista de transformaciones. Lista de transformaciones. Acá están todos los parámetros ya y uno no, para que no les pongan las transformaciones al azar, todo el mundo le gustan los gatos, entonces todo es perfecto. Depende de lo que estén ocupando para reconocer, porque hay veces que a lo mejor no tiene sentido para el modelo que estén haciendo en que oscurezcan la data así, ¿cierto? Puede ser que no tiene sentido, o a lo mejor no tiene sentido también para dónde están, a lo mejor dónde tienen la cámara de lo que quieren reconocer, que lo hagan con un cambio de este estilo, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando ustedes trabajen con Data Augmentation, hagan transformaciones que tengan sentido para el caso que están trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, este contraste, ¿cierto? Sí. Entonces, este contraste ya es casi irreal, ¿sí? A lo mejor nunca vamos a llegar a esto y una foto real no tiene mucho sentido de que se vea así. En los cortes también, a lo mejor yo no quiero que acá, porque esto ya diría, esto igual podría ser otra cosa que no es un gato, entonces hay ciertos puntos donde tal vez yo no quisiera que ya lo siguiera identificando, ¿sí? De nuevo, todo esto va a tener que ver con el problema en específico que ustedes estén viendo. Entonces, ustedes vean el tipo de transformaciones que pueden hacer y eso ya les sirve para generar más data de entrenamiento. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos en el perrito. César, ¿y se puede dar vuelta al gato para farrear? Pero se puede dar vuelta, pero por supuesto, le tenemos todas las transformaciones. Un gato sí podría salir una Este foto es el gato psicópata. Ahí está, mira. Este es el gato murciélago, así. Tenemos el gato Spider-Man. El gato volador debe estar en algún lado. El gato ebrio. Hay de todo. Miren qué bonito. Y podemos seguir haciéndole transformaciones, pero tiene que llegar al punto donde nosotros entrenemos el modelo. Escuché a alguien que decía... ya, sí. ¿Y uno que elige qué transformaciones va a aplicar? ¿O la misma modelo dice? El mismo modelo tiene transformaciones por default, pero uno puede ir fijándole en las opciones, mira, quiero que esta transformación sea así, ¿sí? Y todas las que están en los documentos son las transformaciones disponibles, ¿ya? Y ahí también en la opción está cuál es la transformación por default, pero toma transformaciones al azar, ¿sí? No es que a partir del conjunto de datos diga, ¿sabes qué me parece que esta es más relevante? No, eso se lo tiene que decir uno, ¿sí? Uno tiene que decirlo con el contexto, ¿ya? Entonces, sí, no hay de qué. De hecho, es buena acotación la que hizo su compañera, porque fíjense que van a haber transformaciones que no van a tener ningún sentido para el caso donde están viendo, ¿sí? A lo mejor ustedes, el gato araña a lo mejor no tiene ningún sentido para el caso que ustedes están entrenando y deberían sacarlo del modelo porque no van a tener ningún gato araña en la data que estamos hablando, ¿sí? Yo iba a hacer cell run upload, eso.
Creo que se me fue un poquito. Ahí está. ¿Qué pasó? No. Oh. ¿Qué hago sin memoria? Estoy sufriendo por mi memoria. Sí, me voy a conectar ahora. ¿La primera? ¿Nos dieron otra máquina? Ya. Se le diremos. ¿Cómo es? ¿Cómo? 104, 215. Espérate que tenerla. Ya, denme un momentito. Oh, debería pasar a buscar el capítulo. No hay un grupo para que se Creo que no. ¿Ah? Creo que no. Sí, de acá se escucha todo, así que se los digo por si acaso. Si es que cualquier cosa... Yo tengo una Sí. cuando vamos a llegar a cruzar esto, por lo que empezamos a hablar al principio de la medicina y... Es que... O sea, vamos a llegar, eso era mi consulta. Sí, vamos a llegar. En algún Llegaremos. momento. Hay un médico Uy. Ya, pero es que esto era súper importante por la mía que le... ¿Por qué? Hay un líder, pero no venden. No, un momentito. En el limbo nomás venden. La textura acá, por agua. Esa que tengo una máquina que hace la Ah, ya. por agua, canción, por acá. La estoy apagando. Ya. Entonces... Ya, no es en esta me dijiste, en otra tenía que ser. En esta, tienes que ir a Direct Compute. ¿Sí? La IP 104, 215, 117, 202. No, esa es la IP, en la ciudad. Sí, pero lo voy a copiar, no te preocupes. Es que no estaba mirando. Ahí le pone otro nombre, cualquier nombre. Ya. Tu mismo user y pass. Mi pass era... @ y me la sirve por ahí. Ah. Se me cayó esto. @ Espérate un poquito. no, Sí. L mayúscula. @ M mayúscula. No, L labs, Ah. era eso, ¿no? @ labs con L mayúscula. 2019. 02. 5 pesos. Dineros. El nombre de lo que quieras. De nuevo, es que siempre sale ese error. Validate de nuevo y... Sí. Ahí está. Ya. Después de este corte comercial hemos vuelto con el programa de los animalitos. Y lo corremos todo. Ya. Mientras corre hay un punto importante al que quiero que hablemos, que es las matrices de convolución. Ya. ¿Quién sabe qué son las matrices de convolución? Porque ya hablamos de una técnica de data augmentation, ¿sí? ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién me puede decir? ¿Quién conoce algo? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién ha escuchado de esto? Nadie. ¿Le suena algo? ¿Alguien sabe lo que es? Ya, lo que vamos a hacer, lo que... Esto se ve que yo, porque dejo de correr. Es que estoy en el stream.
Sí. Entonces, a volver a instalarlo con pip. Hay que volver a instalarlo con pip. ¿Desde acá se puede correr pip? Sí, Con signo signo de de... exclamación. Ah. ¿Sí? Pip install... ¿Hasta ahí? Estamos bien, ya. Ya, bueno, entonces hay otras formas de generar data y una de esas formas es con los kernels de convolución. ¿Han escuchado las redes neuronales de convolución? Convolution Neural Network, las CNN, ¿sí? Eso lo han escuchado, ¿no? Si buscan CNN es que lo que ocupan es kernel de convolución, ¿ya? Voy a traducir estas dos cosas para que no suene tan extraterrestre, que es una convolución y que es un kernel, ¿ya? Matemáticamente un kernel es una matriz simplemente, ¿ya? O sea, si uno piensa en numeritos es una matriz, pero ¿qué es? Es básicamente una base, un plano ortogonal. Onda, por ejemplo, nosotros estamos ¿en qué plano estamos? Estamos en un plano donde uno podría decir las posiciones de latitud y longitud de cualquier persona, ¿ya? Y en alguna altura sobre el nivel del mar. Supongamos si me dicen latitud, longitud, altura sobre el nivel del mar, probablemente puedo encontrar a cualquier persona en el mundo, ¿ya? Esas son las coordenadas, ¿ya? Las coordenadas de una persona se pueden ver así o se podrían ver de otra manera, ¿ya? O sea, por ejemplo, alguien que está parado en la luna y tiene la latitud, longitud y altura desde la luna, hay que darle otras coordenadas para que nos encuentre a nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que nos está mirando desde la luna, a lo mejor estamos a millones de kilómetros. Y dice, está la latitud 00, pero con la altura 1.000.000, a lo mejor, porque lo está viendo desde la luna, ¿ya? Y hay transformaciones de coordenadas. Esa transformación de coordenadas generalmente, o las matrices que te dicen cuáles son las coordenadas, se les llama kernel. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el convolution kernel? Lo que nosotros vamos a tener son distintas matrices, ¿ya? Que a eso se le llama tensores, son matrices simplemente, ¿ya? Son matrices más grandes, que lo que van a hacer sobre nuestros datos es modificar cómo se observan. O sea, voy a modificarlos desde otra manera. ¿Y qué es una convolución? Una convolución es una función que se aplica sobre otra función para generar un efecto, ¿ya? Por ejemplo, las convoluciones se ocupan mucho en el análisis de señales, porque supongamos que viene la luz desde el espacio exterior, pasa por la atmósfera, y cuando pasa por la atmósfera cambia el foco de la luz, cambia su frecuencia también. El cómo se mide eso, se mide con una convolución, que es simplemente una multiplicación de matrices. Y nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestras imágenes, y entonces tenemos la aumentación de datos y tenemos la convolución. Y si mezclamos ambas cosas, ¿en qué se traduce? En que vamos a necesitar muchos menos datos para entrenar nuestras redes. ¿Ya? Eso es lo que está detrás de todo esto. ¿Ya? Que no necesitemos chillones de datos. Ya esto terminó, ahora sí lo debería poder correr. ¿Cómo que no? Ustedes están corriendo esto, ¿cierto? No, pero no me está funcionando. User option. Pero a lo mejor no tenía permiso de instalarlo, eso es lo que yo creo. Sí, porque eso es lo que me está diciendo. Perfecto, muchas gracias. Ya, pero solamente para que no perdamos el tiempo, me interesa más que ustedes lo vean, porque yo ya lo vi, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes lo vean. Si es que llegan a esta parte, igual yo ya lo había entrenado en otro momento, ¿ustedes llegaron a esto? ¿Pueden llegar a esto? ¿O no todavía están? O sea, entonces tengo que mostrárselo sí o sí. Entonces voy a hacer otra cosa, denme un instante.
Y no se preocupen, todo tiene solución y acá tenemos uno que está corrido. El curso original de esto, que quiero eso. Este tiene gatos y no tiene perrito. Ya, entonces miren, tenemos el perrito y acá hay un tensor, lo que les había dicho. ¿Ya? Y fíjense, es una matriz simplemente. ¿Sí? Entonces, con el tensor, nosotros lo que vamos a hacer es transformar nuestro perrito. ¿Sí? O sea, sigue siendo un perrito, pero un perrito visto de otra manera. ¿Lo notan? O sea, pueden ver el perrito, a menos si es que hay alguien que tenga problema de la vista, a lo mejor no lo ve, pero sigue siendo el perrito. Créanme que existe el perrito. ¿Ya? Mira, de hecho, lo que hace muchas de las transformaciones de Photoshop son convoluciones. Quiero que vayan a setosa.io. ¿Setosa con S con C? Sí. Setosa con... lo siento. Con S. Setosa.io. SS. Slash V. Slash V. ¿Imagen kernel? Image kernel. ¿Eso ya lo vieron? ¿O? Ahí me apareció el tío. Ah, muy bien. Ya, entonces fíjense que esto es un ejemplo gráfico de cómo funcionan los kernels, ¿ya? Entonces, esta es la idea. La idea básicamente es que si yo me paro acá, ¿ven el cuadrito rojo? ¿Lo ven todo, cierto? Esto tiene valores en escala de blanco-negro, ¿ya? O sea, acá me aparecen numeritos. Son números, se multiplican y se suman o promedian por lo que ya está ahí, ¿ya? Y me da un resultado. Y va cambiando lo que se dibuja según, en el otro lado, ¿sí? Según lo que está viendo por este lado, ¿cierto? Entonces, sobre esta imagen saca algunos datos, esos datos van calculando un resultado y ese resultado tiene... Ah, es que se me cae el mouse, porque esto está en bajada. Ya, dejémoslo ahí, ya. Entonces, vean todos. Estos valores corresponden a los valores de acá. ¿Sí? Estos valores de acá se calculan con mi kernel y me dan un resultado. Ese resultado se dibuja en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una transformación vista desde otro lado de la imagen principal. Eso sería la convolución. ¿Ya? Entonces, cuando hago eso con un gran tensor, cambia lo que... O sea, voy a tener muchas más transformaciones sobre la data y también va a aumentar la cantidad de datos con los que estoy entrenando, ¿no? Entonces, si entreno otro modelito, lo importante acá, veamos que más importante es, como si vemos, que lleguemos al tema de... Entonces, ¿cómo uno llega a esto computacionalmente? ¿Qué es lo que está pasando por abajo? ¿Ya? Yo voy a tener, de la misma manera que estábamos viendo las transformaciones por el kernel, voy a tener muchos de estos perritos pero transformados, ¿cierto? Sí. Entonces, yo genero mi entrenamiento y después clasifico sobre este perrito, ¿cierto? Y voy a poder identificar alrededor del centro siempre cuál es como mi más perrito, ¿cierto? Si tengo, fíjense porque el kernel, en este caso, tiene 512 dimensiones hacia atrás, ¿ya? Entonces, lo que hace esto por atrás, lo que está haciendo, es que tiene varias imágenes del mismo perrito, transformadas con nuestro kernel de convolución, una detrás de otra, ¿sí? Y cada una es ligeramente distinta a la anterior,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa cuando yo entreno sobre todas esas imágenes? ¿Sí? Y después las promedio una sobre otra. Estoy viendo en un tubito y estoy viendo un montón de perros uno detrás del otro, ¿sí? Lo que queda es que yo estoy un poco más seguro de que este perrito del centro es el perro que tiene que ser, ¿ya? Eso se puede construir a mano, y básicamente ¿qué es lo que está hecho acá? ¿Ya? Está construido a mano, pero uno lo puede, después de eso, llevar a otro tipo de imágenes. Digamos acá, mira qué elegancia entre el perrito y este gato. Y sobre esas mismas imágenes, también generar el mismo modelo y encontrar el perrito que uno entrenó. Por las mismas transformaciones, ¿cierto? Entonces, o sea, básicamente, la lección de esto, porque al final ustedes, no quiero que lo hagan tan mecánico, decir ya voy a copiar el código para otro caso y hacerlo. ¿En qué cosas quiero que se fijen? En lo que quiero que se fijen es que hay dos técnicas que hemos visto que es importante en este notebook, ¿ya? Uno es la aumentación de datos y en otro es los kernels de convolución, ¿ya? Entonces lo que hace el kernel de convolución es algo parecido también a la técnica de data augmentation. Para el data augmentation hay que tener mucho cuidado y hay que también pensar de cierta manera en qué otro caso se podría utilizar, ¿eh? Fíjense porque la data augmentation no se ocupa principalmente para computer vision, pero se podría ocupar para otras cosas, ¿cierto? El mismo concepto de cambiar el qué se está diciendo se podría ocupar, por ejemplo, para el análisis de texto, ¿sí? Uno podría tener una frase observada de distintas maneras, cambiar el orden y que mantenga el sentido, ¿cierto? Y con eso, ¿qué podría generar? Uno aumentar el dataset de entrenamiento, pero que esté observando cosas distintas nuestro modelo, ¿sí? El data augmentation es básicamente de qué otras maneras puedo ver la data de modo que genere más datos, ¿sí? O sea, el mismo concepto de dar vuelta a los datos, eso tiene mucho sentido cuando uno está hablando de imágenes. Pero uno tendría que pensar cómo llevo eso al concepto de números. Les doy un ejemplo. Estaba con la empresa que tengo, estábamos haciendo un modelo de predicción de precios de casas, ¿ya? Y nosotros queríamos dar un índice de ruralidad, ¿ya? No teníamos cómo hacer eso, decíamos, no tenemos cómo hacer esto. Pero teníamos dos variables que servían, que era, una variable era los metros cuadrados construidos, y otra eran los metros cuadrados totales. Entonces, los metros cuadrados, si nosotros dividíamos los metros cuadrados construidos con los metros cuadrados totales, nos iba a dar siempre una variable entre 0 y 1 y dijimos, ya, mientras más rural sea, más patio probablemente va a tener una persona, entonces el porcentaje construido va a ser menor. Entonces, no sé qué tan rural es, pero igual tengo un índice que me puede servir para generar este aumento de data. También lo que hicimos fue, si tengo varias casas cerca que comparten ciertas características, yo sé que las casas dentro de un barrio son parecidas. Entonces, si tengo una casa acá, otra casa acá, otra casa acá y otra casa acá, y las tengo a cierta distancia, yo genero más propiedades imputando datos con los promedios de los valores entre sí. Que va a tener cierto sentido, dado algunas circunstancias, si uno dice están en un barrio, ¿sí? Entonces, tengan el concepto del data augmentation, que no es lo mismo que imputar datos, ¿sí? Uno tiene que decir de qué otras maneras puedo ver esta línea de datos para que me entregue más información. Que es algo que no se suele hacer tanto, y eso les puede ahorrar mucho ingesta de datos, ¿ya? Y ahora vamos a volver al tema original, que es el tema de la ética, porque el aumentar los datos genera problemas, y genera problemas graves. Este es súper conocido, no sé si lo han visto. Lo siento, Microsoft. Adrián, no veas esto. Pero puedo decir a favor de Microsoft que a Microsoft le iba mejor que a los otros. Pero todos tenían igual el mismo problema, que para
fíjense que acá fallaban en la clasificación y el hombre rubio menemista era el que quedaba mejor clasificado porque tenían más datos, ¿sí? Porque tenían, básicamente solamente porque tenían más datos. Así distribuyen los datasets, ¿ya? Estas son las imágenes de OpenImage y estas de ImageNet, y la población del mundo no distribuye así, ¿cierto? Entonces, cuando se entrena con estos datasets libres, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Va a haber un sesgo claro hacia cierto tipo de personas, ¿sí? Entonces, eso es importante porque ya han habido consecuencias con esto. Fíjense que la gente estaba tan seguro de que esto traía problemas que algunos jugaron con esto y ocuparon el face recognition de Amazon y lo entrenaron con convictos, porque solamente para ejemplificar lo peligroso que podía ser un mal entrenamiento de datos, y con eso hacía match de que era probable de que 28 miembros del Congreso ya calzaban con gente que era delincuente. Bueno, eso es conocido, pero esto eran gente que era convicta. Esta era gente que era convicta. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. De hecho, fíjense en esto. En inglés, she's a doctor, she's a nurse, ¿ya? En turco, ella y él es irrelevante, entonces significa lo mismo para ambos casos, ¿ya? Entonces lo pasas de nuevo de turco a inglés. He is a doctor, she is a nurse. Y eso es por la data de entrenamiento. Porque generalmente con la data probablemente que se entrenó, había mayor porcentaje de doctores hombres y había mayor porcentaje de mujeres enfermeras, ¿sí? Es bien interesante este ejemplo. Fíjense, la predicción también falla de manera diferente para predicción de personas que estaban catalogadas con mayor riesgo, pero no volvieron a cometer un crimen. No volvieron a cometer un crimen. El mayor porcentaje eran afroamericanos, ¿ya? Menor riesgo, pero volvieron a cometer un crimen. Eso significa que... Porque este básicamente era un modelo que quería predecir qué persona iba a volver a cometer crímenes, ¿sí? Entonces estaba sesgado hacia la comunidad afroamericana, ¿sí? Entonces, y fallaba claramente. Se generan diferencias, ¿sí? Y esto tiene que ver específicamente el cómo están entrenando los modelos. Por eso les decía, cuando uno decide aumentar la data, por eso nunca dejen los valores default. Ustedes fíjense, vean la documentación, vean si van a hacer el gatito araña, porque a lo mejor van a acusar falsamente a un gato araña de no serlo, ¿sí? Y también, fíjense también en cómo están repitiendo las datas, porque fuera del SEO es súper grave las consecuencias que puede tener, ¿sí? No, dale. En el caso de que, por ejemplo, en el caso anterior, que habíamos hablado que era el reconocimiento de personas según la cultura. Ahora sí. ¿Sí? El tema del reconocimiento de las personas según la cultura, el dataset se inclinaba mucho más a la parte de los estadounidenses. Pero en ese caso, ¿no sería bueno que ellos hubieran nivelado en la cantidad, o sea, definir una cantidad de dataset por cada uno? Definitivamente. Y ahí entrenarlo, ¿no? Sí. ¿No se hizo eso? Claramente lo estamos viendo que no. Sí. Ahora, de hecho hay otro tema, hay un par de cosas que acá no las puse, pero
pero últimamente se acusa harto a Facebook y a YouTube de inspirar odio. Y es por los sistemas recomendadores. ¿Ya? Uno diría, ¿por qué? Porque supongamos que alguien ve un video de teorías, ¿ya? Teorías conspirativas. Ahora, uno ve un video de teorías conspirativas, es decir, existen los Illuminati, y YouTube te entrega miles de recomendaciones asociadas, ¿cierto? Entonces, se genera inmediatamente un sesgo luego de una primera interacción. Y yo creo que todos lo notan porque lo han visto, ¿cierto? Han visto que le hacen clic a algo, después se llenan las recomendaciones ante eso. Y no son negativos. Y hay acusaciones actualmente, de hecho, eso es donde está la mayor controversia, de que no es que haya una manipulación política, pero te lleva a ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, si alguien hace un clic en un video político, después los videos con más vistas políticos son los que llegan, y muchas veces son los videos que son mucho más extremos. ¿Sí? Entonces, se ha hablado harto de que YouTube está incitando al odio sin quererlo, sin notarlo. Solamente dice, bueno, los que están desarrollando el algoritmo, ¿cuál es su métrica? Su métrica no es qué tanto odio tienen las personas, en realidad es cómo vendemos más, ¿sí? Cómo vendemos más plazas. Pero el tema es que si no se consideran otras métricas que pueden estar aumentando junto con esa, uno llega a cosas como esto, a problemas como este también, ¿sí? Y eso es porque, en general, lo que uno debería hacer y yo se lo recomiendo cuando estén construyendo un modelo, deberían no solamente escribir qué es lo que quieren que pase, sino qué cosas no quieren que ocurra cuando esté el modelo. Entonces, pongan sus restricciones, qué cosas no quieren que pase. ¿Cuáles son los posibles riesgos de las variables? ¿Qué cosas no están observando? ¿Hay alguna data que esté sesgada? Por eso, inclusive en el día de hoy, la exploración de datos es fundamental. No dejen de hacer exploración de datos. ¿Sí? Tienen que saber si es que su data está llevada más hacia un lado que a otro. Y con eso, ustedes pueden hacer un modelo mucho más robusto y también van a entender mejor de por qué le está dando ciertos resultados y ciertos resultados no. ¿Sí? Un modelo que tenga 98% de precisión no es necesariamente bueno, porque a lo mejor ese 2% que falta es una población grande que está siendo sesgada. ¿Sí? Y eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Ya? Y es el mensaje con el que quiero que se vayan hoy día, aparte de las técnicas de las que hablamos. ¿Ya? Eso. Cualquier duda, reclamo, ataque, conversación, ¿sí? Lo que sea, me pueden buscar por LinkedIn, César Ormazábal con H, y me agregan, ¿ya? Te vamos a invitar a Slack también, a nuestro canal de Slack. Eso, gracias, chicos.